Un saludo, su servidor Luis Enrique Sánchez, aquí acompañado de Gracia Elena Candela. ¿Cómo estás, Gracia? ¿Qué tal te va? Muy bien, muy bien. Bueno, muy contenta que nos están viendo y que de alguna manera sentimos que estamos haciendo un aporte. También queremos recibir pues ideas de procesos que puedan estar interesados. Uno de los capítulos más vistos ha sido el de networking. Así que bueno, vamos a seguir buscando temas interesantes y además esto es una retroalimentación mutua. Nadie tiene la verdad absoluta. Estamos colocando experiencias de vida para compartirlas y para aprender permanentemente. Totalmente de acuerdo, Gracia. Al final de cuentas, nosotros también nos nutrimos de las opiniones de la gente que nos escucha y nos ve. Así que si tienen buenas ideas para temas a tratar, estamos en la mejor disposición. Y para continuar, el tema del día de hoy que traemos es el aprendizaje permanente. ¿Cómo la ves, Exactamente. Gracia? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que eso forma parte de tu evolución a nivel de conciencia. En la medida que permanentemente estés en un autodescubrimiento, creo que te das la oportunidad de renacer todos los días, ¿no? Yo creo que cuando uno se levanta en la mañana, más allá de, bueno, irte a cepillar los dientes, peinarte, lavarte la cara, etcétera, uno tiene que mirarse a los ojos y ver con qué emoción y con qué sentimiento amaneció, porque ese refrán que dice que como tú amaneces, así será tu día, ¿no? Entonces, creo que uno tiene que la oportunidad de revertir cualquier situación y salir adelante. Totalmente. Yo creo que al final de cuentas uno nunca deja de aprender. Y lo peor del caso, al menos en experiencia personales, y mientras estás tratando de aprender nuevos temas o temas que te apasionan, a lo mejor ir un poco más profundo, más cuenta te das de lo poco que sabes y de lo más que te hace falta estudiar. Entonces es un círculo permanente, ¿no? En el que estás. Y yo utilizo un dicho o como experiencia de vida que siempre digo, yo nunca había estudiado tanto como cuando salí de la escuela, cuando salí de la universidad. Uno piensa que cuando estás en la escuela de primaria, secundaria, prepa, universidad, tal cual como me tocó vivirlo a mí, que tienes que estudiar en ese entonces. Y no, o sea, cuando sales de ahí, ya que te enfrentas con la vida, con los trabajos, con la experiencia, con los proyectos, es cuando más me ha tocado estudiar increíblemente y meterte a los libros. Tú sabes que mi papá no tuvo la oportunidad de estudiar porque cuando él estaba en Italia era la época de Mussolini y la guerra era muy, muy dura y muy fuerte. Y él a los 14 años tuvo que salir a trabajar porque tenía 4 hermanos que mantener. Entonces, mi papá fue un autodidacta, fue mi ejemplo a seguir porque además era una enciclopedia ambulante, manejaba el francés, el italiano, el español, pero además la sabiduría de la vida, ¿no? Porque creo que ambas cosas se complementan. Entonces, para mí cualquier ser humano, no importa si pasaste por una universidad o no la pasaste, si fuiste para Harvard o tienes un posgrado, eso al final no te etiqueta, eso forma parte de la oportunidad que la vida te da para estar en una institución académica y poder estudiar. Hay grandes pensadores que sencillamente tenían la oportunidad a través de su arte y de repente no haber estudiado con un don nato de ver el pensamiento del hombre, por ejemplo, o sea, de Ujú. esos grandes filósofos, evidentemente bien académicos, pero también había muchos grandes observadores. Yo creo que eso forma parte del aprendizaje, ser como un observador en tercera persona para entender mi realidad y no echarle la culpa a los demás, sino que la responsabilidad es de uno y de acuerdo a cómo tú te comportas es lo que tú vas a recibir. Sin embargo, hay personas que son Bueno. tóxicas y forman parte de la vida también. Pero bueno, de eso se trata, de aprender y no necesariamente tienes que tratar a nadie mal, sino tú con simplemente mantener una distancia y hacer tu trabajo bien, creo que se puede andar. No, estoy de acuerdo contigo, Gracia. Y al final de cuentas, digo, mis tiempos, tal cual lo comentaba, son muy distintos a los tiempos actuales. Ahorita, como bien dices tú, hay mucha gente que realmente no es que haya pasado por una
carrera profesional, por decirlo así, sino que se han formado conforme a la educación de la vida y lo que les ha tocado vivir con sus experiencias. Aparte, ya existen muchísimas herramientas en línea en donde la gente puede estudiar lo que quiera, ¿no? En temática, en trabajos, en carreras técnicas, en carreras profesionales, etcétera, que puede entrar la gente y tomar ese aprendizaje, ¿no? Sin tener que participar en alguna institución educativa tal cual lo comentas. Y Y fíjate que de mil ajá, perdón, no, disculpa. dime, que no, No, ¿cómo crees? que normalmente, estamos enfocados en tener un oficio, pero creo que las bases de cualquier oficio tiene que ver con la comunicación y la ética, y uno aprende en la práctica, al final, porque si no tienes Sí. una buena comunicación, cierras todas las puertas, y si no eres ético, más todavía. Entonces, yo creo que hay que partir de los principios, de los valores, ¿no? Más allá del oficio. Sí, y yo creo que, bueno, no quiero decir actualmente, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros de ir buscando esa educación, porque así como puede ser tu gran beneficio, puede ser tu excusa. ¿Por qué? Porque hay gente, por decirlo así, que crecimos con la dicha de tener una educación familiar, en donde estaba la familia unida y captabas esos valores. Pero hay mucha gente que no ha tenido o no tiene esa oportunidad y está en uno mismo el buscar esos valores, en buscar esos mentores, el buscar a esas personas que te puedan, eh, no quiero llamar presionar, pero te puedan motivar a ser mejor persona, a ser Inspirar. mejor de ti. Exacto, esa es la palabra, inspiración, para que tú vayas creciendo y vayas siendo esa mejor persona. Y en el aspecto personal, ese es el sentido, ¿no? Que te explicaba, pero en el sentido profesional hay una gran responsabilidad por parte de las empresas a inculcar a la gente, tanto en el sentido ético, con los valores, la misión, la visión, como también en los aspectos de persona, liderazgo, manejo de equipo, o sea, no nada más realmente capacitar a los empleados en el sentido de su profesión o sus funciones, porque una persona puede ser muy buena técnicamente hablando, pero cuando la pones a supervisar a otra gente y no ha tenido esa oportunidad o ese aprendizaje para tratar con gente y administrarlos, ahí pueden existir, o al menos en mi experiencia han existido muchos problemas en donde ya la carrera de una persona empieza a truncarse porque no se está desempeñando bien como supervisor, pero la empresa en sí tampoco le está dando esas herramientas para educarse y ser una mejor persona liderando a otros. Y también yo creo que a nivel corporativo, a mí me ha pasado que te llaman para hacer un trabajo de planificación estratégica y uno tiene que explicar, pues, a las juntas directivas cómo es el proceso. Y a veces la gente llega con una teoría académica que todo el mundo dice, wow, pero no entendió nada. Y a mí me gusta más que todo como que ponerlo en palabras sencillas, cotidianas, porque en la medida que también el cliente comprenda lo que tú haces, hay una empatía que permite trabajar de manera conjunta. Entonces, el aprendizaje no es tragarte cualquier cantidad de conceptos o como muchas veces pasa, hay grandes escritores, por supuesto, que uno valora y además escriben como los dioses, pero a veces hay algunos escritores que tienes que tener el diccionario al lado porque evidentemente no entiendes ni una sola palabra, o sea, quieren ser tan elitescos que yo digo, bueno, está bien, es su estilo, hay que respetarlo. Pero hoy en día, ¿de qué te vale que los demás no te comprendan? ¿No? Yo creo que para uno permanentemente estudiar es importante, para ti lo es, para mí es fundamental, es decir, nosotros no dejamos, nuestra cabeza permanentemente está estudiando, como tú bien lo dices, ¿no? Pero también creo que ese aprendizaje te ayuda a canalizar esas emociones y esos sentimientos, ese aprendizaje también Ujú, es muy importante. Ves violencia en la calle, ves fastidio, ves aburrimiento, sobre todo en los adolescentes, porque también están tan informados que no necesariamente eso forma parte de un aprendizaje, forma ujú. parte de una información que va y viene y no necesariamente les queda. Algunas cosas sí, otras cosas no.
Sí. No, y tocas un punto muy importante también ahorita dentro de tus comentarios, que es el aprendizaje tal cual lo recibes tú, lo adoptas tú y cómo lo implementas, y también el aprendizaje en el sentido de lo que tú ofreces, es decir, qué estás enseñando tú como persona también a otros, porque todos de cierta manera, pues somos expertos en algo, por la vida, por los estudios, por la familia, por la empresa, somos expertos en algo. Y lo que te decía yo ahorita, qué bueno que tú lo seas, pero vemos muchas personas que eres muy bueno en algo, pero no lo puedes comunicar o no lo puedes educar a otros. Y hay otras personas también que son muy buenas educando a la gente y que son muy buenas traspasando esos conocimientos para que la misma gente, no en el sentido de que hagan las mismas cosas, pero aprendan y ejecuten en la manera de la personalidad de los estudiantes, ¿no? Entonces, es muy importante también el ver el aprendizaje en ambos sentidos, cómo lo recibes tú y lo adoptas, y también qué estás enseñando tú. Bueno, tú sabes que hace muchos años, cuando yo era reportera, a mi compañero de sucesos le pasó algo y me mandaron a mí a cubrir una noticia, ¿no? Y estaban entre disparos los policías y los ladrones, cual novela o cual película de Hollywood, y yo estaba en pánico porque primero nunca me ha agradado eso y segundo no estaba preparada. Y bueno, la coordinadora del noticiero se le ocurre la brillante idea de ponerme además en vivo, y yo tenía que Oh, transmitir wow. esa barbaridad. Y bueno, nada, lo hice, me acuerdo que terminé y se me acercó el camarógrafo que estaba conmigo en ese momento, y era el camarógrafo más antiguo del canal, y me dijo: "¿Tienes miedo, verdad?". Yo le dije: "Sí", y me abrazó como si fuera mi papá y me dijo: "Mira, vas a llegar a la casa, te vas a mirar en el espejo, te vas a mirar a los ojos y vas a volver a narrar la noticia". Y así lo hice. Y desde ese día mi periodismo cambió. Es decir, hay una Oh, wow. conexión entre mis ojos y mis emociones que si yo no hubiera tenido esa experiencia, no lo hubiera tenido. Entonces, yo invito a la gente que se mire al espejo todos los días, no solamente, como digo, a cepillarse los dientes, sino a mirarse a los ojos, a conectarse con sus emociones para que puedan ser mejores personas todos los días. De acuerdo, gracias. Y yo concluyo nada más con aquel dicho famoso de yo solo sé que no sé nada, y al final de la charla, a la gente lo que les digo es, independientemente de que sean expertos en algo, busquen qué otras cosas les gusta, qué más les apasiona y continúen educándose sobre esos nuevos temas. Quién quita y pueden ser carreras del futuro. Es así. Y además que el aprendizaje, cuando tú enseñas, también aprendes. O sea, es como la comunicación, es un retorno permanente. Bueno, muchísimas gracias, mi partner. Gracias a ti. Nos estamos viendo.